Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. ¿Qué tal, amigos de Convicción Radio? Estamos en Barbarie Comunista, conociendo el pensamiento y el perfil conductual y psicológico de aquellos ideólogos de la revolución comunista del siglo XXI que han permitido al comunismo mantenerse vivo, y más vivo que nunca, a través de una ideología infiltrada en la cultura que nos rodea y que se puede ver, se puede evidenciar en todos los ámbitos de la sociedad. Estamos con Wilhelm Reich, Sexo y Revolución. Wilhelm Reich decía que la neurosis es solo una cosa, la suma total de inhibiciones del placer sexual natural, y en esto incluye niños y adolescentes, por supuesto, y dentro de ello toda clase de prácticas consideradas tradicionalmente y por moral natural y desde el punto de vista cristiano, verdaderas aberraciones. Bueno, que Wilhelm Reich fue un juguete de los instintos, no nos cabe la menor duda, como así que de ello él extrajera su felicidad. Otra cosa bien distinta es que las mujeres que tuvieron la desgracia de servir a ese juego compartieran algo de esa felicidad. A juzgar por los testimonios que Ilse Ollendorf, su última esposa, ha recopilado en forma sincera, razonable y sin difamación, según Paul Goodman, ninguna de ellas pudo tolerar el experimento por mucho tiempo, y la misma recopiladora, que fuera quien más lo aguantó, declara que era realmente una cuestión de vida o muerte para mí, en ese tiempo, la separación, si quería conservar algo de mi respeto por mí misma y de mi integridad. Los hijos opinaron otro tanto. Acá vale también la pena traer a colación el pensamiento de Reich acerca de la educación de los niños. En su libro marxista considera que la cuestión del, comillas, onanismo de los niños es política. Podremos equivocarnos en los detalles, pero que la prohibición del onanismo por parte de la reacción, es decir, de la sociedad tradicional establecida, es cosa decidida. De esto no hay lugar a duda, ni tampoco que no debemos combatir la sexualidad infantil. Cierre comillas. Siempre este tipo de afirmaciones me hacen recordar al senador Girardi, senador de un partido, para los que no son oyentes de nuestro país, de un partido llamado Partido por la Democracia, eminentemente progresista, quien, ante la polémica abierta por la distribución gratuita de la pastilla del día después a niñas de 14 años, afirmó que los niños tienen derecho a una vida sexual. Entonces, ¿de quién son hijos estos personajes? Y finalmente, ¿de quiénes son hijos los jóvenes que piensan de manera similar? Los jóvenes de hoy, sin querer generalizar, por supuesto. Ese tema fue una de sus constantes obsesiones. Confiesa en La función del orgasmo, libro ya comentado, que desde joven, comillas, me hice el propósito de investigar a fondo tanto las fantasías que acompañaban la masturbación como el tipo de acto masturbatorio. Cierre comillas. Y luego de tan fervoroso empeño llega a la conclusión que
La masturbación no es perjudicial para la salud cuando no va acompañada de sentimientos de culpa. La juventud tiene derecho a una vida sexual feliz, en las mejores condiciones. Las fantasías patológicas solo desaparecen con una vida sexual satisfactoria. Luche por este derecho. Para Reich, la prohibición de la masturbación es el símbolo mayor de la sociedad represiva, de ahí que invite a la lucha por el derecho a masturbarse. No sabemos si hubiera elegido a Onan como prototipo de la liberación o si hizo algún tipo de gestión para que este derecho se incluyera en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero más lamentamos no saber si él, gran lector de Rousseau, no siguió el ejemplo del pensador ginebrino, transportando a algunas confesiones su personal experiencia en el ejercicio de ese intangible derecho. Las preocupaciones de Reich acerca de la educación infantil no concluían con la libertad del onanismo. Inspirándose en los descubrimientos de Bronislaw Malinowski sobre las prácticas de los indígenas de las Islas Trobriand, observó que los niños nativos, comillas, desconocen el estricto y obsesivo entrenamiento para el control excrementicio que socava la civilización de la raza blanca. Los triobandeses, por lo tanto, son espontáneamente limpios, ordenados, sociales sin compulsión, inteligentes e industriosos. Los isleños de las Islas Triobands, con su plena libertad sexual natural, no solo han alcanzado un alto desarrollo agrícola, sino que, debido a la ausencia de tendencias secundarias, han mantenido un estado general de cosas que parecería un sueño a cualquier nación europea de 1930 o 1940. Cierre comillas. Pareciera lógico inferir de tales palabras que para Reich existía una relación directa entre la falta de higienización posterior a la defecación y el desarrollo económico de los pueblos, por manera tal que, a más suciedad, más civilización. En cambio, desaconseja una serie de prácticas tradicionales que considera burguesas y enemigas de la rebelión proletaria. Así escribe que, comillas, la afición a los deportes, el gusto por el porte militar con uniformes que gustan a las muchachas, e inversamente, son más bien en las condiciones actuales del movimiento proletario elementos inhibidores. El fútbol en particular actúa directamente como elemento que despolitiza y por consiguiente fomenta tendencias reaccionarias. Para las jóvenes en especial, propone estas máximas de moral revolucionaria. Según nuestra experiencia, la relación sexual extramatrimonial o la tendencia hacia la misma constituye un elemento susceptible de desplegar una gran eficacia contra influencias reaccionarias. Debemos reconocer con toda claridad que la ideología de la madre contiene un núcleo antisexual que hay que poner al descubierto. Ser madre se opone a ser amada. La afición a adornarse y al embellecimiento del cuerpo constituyen un grave impedimento del pensar y sentir revolucionarios. No obstante lo cual, en su vida privada no era siempre consecuente con sus públicas elecciones. Cuenta al respecto Ilse Ollendorf que, si bien él era partidario de la autorregulación de los niños, se sintió muy fastidiado cuando, viajando juntos a Suiza, después de terminar las vacaciones, los chicos tenían malos modales en el comedor de primera clase del barco. Y quiero hacer notar
primera clase del barco, nada que tenga que ver con el proletariado. Y se enojaba porque hacían que los otros pasajeros los llamaran gente de circo. Con nuestro hijo Peter, Reich insistió siempre muy estrictamente en el buen comportamiento y las maneras correctas en la mesa, en los lugares públicos. Los denostados victorianos, que sepamos, no han llegado nunca a una dualidad tal de conducta, donde se exalten todos los vicios y aberraciones privadas, a la par que se rinda puritano tributo a los más triviales convencionalismos sociales. Por otra parte, el acérrimo partidario del amor libre adolecía de un principal defecto, según su tercera mujer: sus celos violentos. Podía negar siempre enfáticamente que él fuera celoso, pero eso no le impedía acusar de infidelidad a su mujer con cualquier hombre que se le ocurriera como posible rival, fuera colega, amigo, tendero o conocido casual. Se disgustaba y sospechaba de las intenciones de cualquiera que me llamara Ilse después de un conocimiento ligero. En abril y mayo de 1947 tomé mis primeras vacaciones de todos mis deberes y fui a Inglaterra a visitar a mi padre y mi hermano. Reich me había insistido para que me tomara vacaciones. Cuando volví, sin embargo, me sometió a un severo interrogatorio preguntándome sobre cada uno de los que había visto en Inglaterra. Preguntaba especialmente si yo le había sido infiel durante esos 2 meses. Casi tuve que hacer un juramento de fidelidad antes de que él estuviera satisfecho. Por supuesto, yo sabía de sus celos, pero esa vez encontré en él una actitud moralista, tal como la que habitualmente atacaba en otros. La doble pauta de conducta sexual era bien evidente en su ataque. A mí no me permitía cuestionar su fidelidad durante ese periodo, pero yo estaba seguro de que él no se aplicaba a sí mismo las mismas pautas que esperaba de mí. De hecho, yo sabía que él había tenido una aventura, aunque él no me lo dijo. Aunque siempre predicaba que la conducta sexual no podía juzgarse por patrones morales, sino solamente por pautas de salud o enfermedad, él no estaba enteramente libre de juicios morales sobre sexualidad. Libertino público y otelo privado, tampoco se mostraba muy eficaz en la aplicación personal de sus apotegmas sobre la autoexpresión irrestricta de los actos de los niños. No podía soportar oírle llorar a su hijo Peter, y cuando la madre se alejaba un poco, Reich, dice ella, me hacía señas frenéticamente porque había que cambiar al niño, una prueba que él no podía afrontar. Reich, añade la mujer, estaba siempre mucho más preocupado que yo por nuestro hijo cuando el niño empezó a subirse a las rocas y a los árboles. Teníamos en Forest Hill un servicio doméstico muy competente en esa época. Reich estaba un poco asustado de manejar el niño por sí mismo y me hizo un gran cumplido al admitir que yo era decididamente mucho mejor con el chico que él. Tal el pedagogo del permisivismo absoluto. Otra gran contradicción. Antes hemos dicho, y es hora que lo verifiquemos, que no es cierto que la juventud de la entreguerra padeciera de las inhibiciones y represiones que Reich y sus secuaces mentan de continuo, en particular la Alemania de los años 30, donde él vivió y escribió sus principales obras. No era un modelo de mojigatería. Cuenta el periodista Richard Hanser que lo que posteriormente sería llamado tolerabilidad estalló en una medida que Alemania nunca había conocido anteriormente. Sodoma y Gomorra juntas no son ni la mitad de degeneradas ni la mitad de horribles que yo. La vida nocturna de Berlín, oh Dios, el mundo nunca ha visto nada igual, escribía Klaus Mann. Para George Gross,
Berlín era la metrópoli mundial de las perversiones. El pulso enfebrecido de las salas de baile y cabarets se extendía a las calles. A lo largo del Broadway de Berlín, la Kurfürstendamm, rufianes y prostitutas desfilaban de día y de noche, proclamando la erupción del mundo del vicio a la superficie de la vida alemana. En la Reeperbahn de Hamburgo, las prostitutas se asomaban a las ventanas con sus pechos desnudos. En la Nollendorfplatz existían casas de habitaciones tanto para hombres como para mujeres. Las mujeres podían escoger compañeros varones o hembras, según sus preferencias. Se ofrecían mujeres de mediana edad, amas de casa de 50 o más años. La Friedrichstraße era como una arteria pulsátil. Los revendedores se empujaban unos a otros ofreciendo narcóticos, pornografía, mujeres. Los buhoneros ofrecían visiones furtivas de fotografías obscenas, mientras otros tentaban a los visitantes con ¿quiere ver usted bailarinas desnudas? Señoras totalmente desnudas garantizadas, afirmaban. Los marineros revolucionarios habían establecido un enclave homosexual en Berlín. La policía permitía que los clubes de travestistas operaran sin ser molestados. Fondos especiales proveían a perversiones de todo tipo. Un club para sádicos, otro para exhibicionistas, otro para masoquistas. Muchachos pintarrejeados y con las cejas depiladas se ofrecían a sus clientes desde las aceras, compitiendo con las prostitutas. El baile nudista y las revistas de desnudos se convirtieron en una moda. La virginidad había perdido su valor y se había convertido en una broma. Se rumoreaba que en la alta sociedad era corriente el intercambio de esposas y la difusión del lesbianismo se reconocía como una de las causas que contribuían al acelerado aumento del número de divorcios. Las mujeres exigían el derecho a su propio cuerpo y el número de abortos ascendía a cifras desconocidas hasta entonces. Esta descripción plástica y cruda de un periodista norteamericano, nada interesado por otra parte en justificar la reacción que contra esas costumbres adoptó el nacionalsocialismo, se ve corroborada en la famosa novela Adiós a Berlín del inglés Christopher Isherwood, que fuera llevada al cine con el título de Cabaret, ambientada justamente en la decadencia alemana de los años 20. Y si Alemania era un cabaret, en los Estados Unidos burbujeaban los años locos, que retrata Allen en El cercano ayer. Para ir más cerca, recordemos que en Argentina era la época del predominio de la Zwimigdal, gran fuerza en Yiddish, entidad que sola, sin contar la Askenazum de Simón Rubinstein, explotaba 2.000 prostíbulos con 30.000 mujeres y un término medio de rendimiento de 108 millones de pesos de entonces al año. Ante este cuadro someramente trazado, ¿cuál era la pretensión de Wilhelm Reich? La defensa de lo que él denominaba las libertades sexuales y sus peculiaridades. Así se pregunta, la coprofagia, las fantasías homosexuales, el sadismo, etc., ¿son manifestaciones naturales de la vida? Y se responde con esta ecléctica solución. Cada cual tiene razón de alguna manera. La norma que solicita es más optimismo y menos gasmoñería, opinando que la conquista de las prostitutas constituye también un elemento de la política proletaria desde muchos puntos de vista, al tiempo que se lamentaba que no se pudieran crear cabarets rojos, bastantes para llevar toda la población a las asambleas, agregando, hay que llevar el arte revolucionario al sentimiento revolucionario y la melodía revolucionaria allí donde las masas viven.
Los músicos, danzantes, cantantes, etc., revolucionarios pueden agrupar por medios más sencillos a jóvenes, muchachas, niños, mayores y también adultos para que, como lo hacen los cantantes callejeros, penetren los patios, los parques de atracciones y, en una palabra, en todos los lugares que suelen frecuentar los futuros exponentes de la revolución. Necesitamos asegurar a las masas por el sentimiento, la conciencia de la juventud de su derecho a organizar su vida sexual la obligará inexorablemente a luchar por él. Solo necesita todavía un apoyo, una organización, un partido que la comprenda, la ayude y la represente. Más allá de la prostitución y la pornografía, ambientes a las que encontraba algo Gasmoñas, el padre del freudomarxismo ansiaba que la juventud alemana asociara su notoria depravación de costumbres con los ideales destructivos de la revolución marxista. Y en nuestro próximo episodio lo examinaremos un poco más detenidamente, pero lo que no es verdad es que él tuviera necesidad de una previa campaña desinhibidora o que tuviera que descubrir la pólvora en una materia en la que no hay nada nuevo bajo el sol, según lo atestiguan los muros de Pompeya. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que combate Reich? Combate a aquella sociedad que sea capaz de erradicar todas estas depravaciones públicas y ordenar las tendencias del hombre bajo las leyes de Dios. ¿Y cuál es esa sociedad? La sociedad católica, con la moral católica y con la moral natural también. La sociedad que establece que estas depravaciones son graves pecados que llevan a la condenación eterna y que, según él, son formas de la represión, de la dominación, que las clases proletarias deben sacarse de encima. ¿Cómo? A través de la revolución sexual. Combina marxismo y freudismo. Es el padre del freudomarxismo, tema que analizaremos en nuestro próximo episodio. Por ahora, veamos a nuestro alrededor y veamos cómo nuestra sociedad se transforma cada vez más en un cabaret público, a la sombra de las ideologías neomarxistas, complementadas con todo este concepto de las fiestas ciudadanas, en donde se invita a las personas a tomarse las calles y vivir la algarabía en medio de un ambiente artístico, entre comillas, cuyas formas artísticas son completamente revolucionarias, específicamente lúdicas. Lo lúdico lleva a la desacralización de todo. El concepto lúdico de la vida lleva a no tenerle respeto a las cosas. Bueno, son aspectos que iremos desarrollando en futuros capítulos de nuestro programa. Por ahora mantengámonos atentos de tal forma que nuestros hijos no sean arrebatados de nuestro hogar por la corriente revolucionaria que ya vamos viendo que es absolutamente perversa y destructora, no solamente de la vida pasajera que tengamos en este mundo, sino que del alma, lo cual significa la condenación eterna. Muchas gracias, será hasta una próxima ocasión. Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. De aquellos ideólogos de la revolución comunista del siglo XXI que han permitido al comunismo mantenerse vivo
y más vivo que nunca a través de una ideología infiltrada en la cultura que nos rodea y que se puede ver, se puede evidenciar en todos los ámbitos de la sociedad. Estamos con Wilhelm Reich, Sexo y Revolución. Wilhelm Reich decía que la neurosis es solo una cosa, la suma total de inhibiciones del placer sexual natural, y en esto incluye niños y adolescentes, por supuesto, y dentro de ello toda clase de prácticas consideradas tradicionalmente y por moral natural y desde el punto de vista cristiano, verdaderas aberraciones. Bueno, que Wilhelm Reich fue un juguete de los instintos, no nos cabe la menor duda, como así que de ello él extrajera su felicidad. Otra cosa bien distinta es que las mujeres que tuvieron la desgracia de servir a ese juego compartieran algo de esa felicidad. A juzgar por los testimonios que Ilse Ollendorf, su última esposa, ha recopilado en forma sincera, razonable y sin diferencia. Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. ¿Qué tal, amigos de Convicción Radio? Estamos en Barbarie Comunista, conociendo el pensamiento y el perfil conductual y psicológico como por parte de la reacción, es decir, de la sociedad tradicional establecida, es cosa decidida. De esto no hay lugar a duda, ni tampoco que no debemos combatir la sexualidad infantil. Cierre comillas. Siempre este tipo de afirmaciones me hacen recordar al senador Girardi, senador de un partido, para los que no son oyentes de nuestro país, de un partido llamado Partido por la Democracia, eminentemente progresista, quien ante la polémica abierta por la distribución gratuita de la pastilla del día después a niñas de 14 años, afirmó, difamación según Paul Goodman, ninguna de ellas pudo tolerar el experimento por mucho tiempo, y la misma recopiladora, que fuera quien más lo aguantó, declara que era realmente una cuestión de vida o muerte para mí, en ese tiempo, la separación, si quería conservar algo de mi respeto por mí misma y de mi integridad. Los hijos opinaron otro tanto. Acá vale también la pena traer a colación el pensamiento de Reich acerca de la educación de los niños. En su libro marxista considera que la cuestión del, comillas, onanismo de los niños es política. Podremos equivocarnos en los detalles, pero que la prohibición del onanismo